Bueno, ¿qué es lo que quería hacer en esta sesión? Bueno, en esta sesión lo primero que quiero es, de alguna forma, hablar sobre cómo, ya sabiendo IA, algo que más o menos se conoce, cómo dando un poco un paso más podemos llegar a la visión por computador. Ese es el paso. Entonces, lo que queremos ver es un poco qué datos de entrada y qué representaciones intermedias puede utilizarse para alimentar estos sistemas IA y que seamos capaces de aplicarlo no a texto, como habitualmente se hace, porque la IA se aplica mucho a texto, sino para aplicarlo a visión, ¿vale? Que es otra rama que tiene la IA, en la que también se está trabajando. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a por ello. Primero, conceptos básicos, un poco repaso de ideas importantes. Aquí tenemos los términos detección, clasificación y reconocimiento. Entonces, ¿qué es la detección? Bueno, la detección, pues como vemos ahí, es básicamente coger una imagen y localizar esas bounding boxes en las que están los objetos de interés. ¿Vale? Por ejemplo, las caras. Eso se diferencia de la clasificación. En la clasificación, pues lo que le hacemos es que le damos una imagen, típicamente una imagen completa, aunque puede ser un recorte de una imagen, y le preguntamos qué es eso. ¿Vale? Y entonces nos lo tiene que clasificar. ¿Vale? Un clasificador de IA que nos va a decir una etiqueta o nos puede ser multilabel, o sea, nos puede dar varias etiquetas. ¿Vale? Dog y River, pues bueno, pues una de esas es. Aquí lo tenemos. En ese caso nos puede dar probabilidades. Cuando nos dice, bueno, yo creo que aquí con probabilidad tal hay esto y con probabilidad tal hay esto. Si esas dos ideas las juntamos, la detección y la clasificación, tenemos el reconocimiento. Tercer paso. ¿Qué es lo que se hace en reconocimiento? Pues hay que, por un lado, localizar el objeto de interés, que puede ser, por ejemplo, un coche, si queremos identificar matrículas. Puede ser una señal de tráfico, también muy típico, si queremos identificar señales de tráfico. Y después, una vez que la tenemos identificada, tenemos que clasificarla. ¿Ves? La segunda parte, y que nos diga qué es lo que dice esa señal de tráfico o cuál es la matrícula que estamos leyendo. Vale. Entonces, primero, evolución de las técnicas para clasificación de imágenes. Aquí tenemos tres posibles aproximaciones que históricamente han ido avanzando. La primera es la basada en características, la basada en feature, ¿vale? Normalmente se le llaman las features. ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Bueno, pues aquí tenemos que identificar características de la imagen que queramos medir, que puede ser la textura, puede ser el color, puede ser el histograma, pueden ser las formas, las siluetas, etcétera. Y en base a esas features, queremos que la herramienta sea capaz de clasificárnoslo, decirnos qué es eso. O sea, se lo tenemos que alimentar a una herramienta de ML, de Machine Learning, y que nos diga qué es eso. Esa es la primera aproximación más clásica. Luego tenemos las basadas en Deep Learning. Basados en Deep Learning, ¿qué ventaja aporta el Deep Learning realmente respecto a cómo se ha estado haciendo tradicionalmente la clasificación? Bueno, pues que las features ya no se las tenemos que dar nosotros, sino que la herramienta es capaz de identificar automáticamente qué features le van a servir para clasificar. ¿Vale? Ahí tenemos las más conocidas, que son las CNNs, las convolucionales, que lo que hacen es eso, en definitiva, identifican características de esa imagen que las pueden medir a diferentes niveles, a diferentes escalas, etcétera, pero al final identifican características que saben que aprendiéndome eso voy a ser capaz de reconocer esos objetos que quiero reconocer. Y luego tenemos una tercera rama, que es la que ahora mismo está más de moda, ¿no? Que es la IA generativa. Pues, ¿qué es lo que hace la IA generativa? Pues nosotros le damos imágenes, él aprende distribuciones de probabilidad de esas imágenes y luego es capaz de generarnos otras imágenes que siguen esas distribuciones, ¿vale? Imágenes parecidas. ¿Vale? Entonces, tenemos esas tres, en principio, aproximaciones al problema. ¿No? Respecto a los algoritmos basados en feature, bueno, pues como sabéis, pues existe la clasificación supervisada, no supervisada. Simplemente por repasarla, pues la supervisada en este caso de imágenes nos va a aprender etiquetas, o sea, vamos a etiquetar las imágenes. Esto es una señal de tráfico que dice stop, esta es una señal de tráfico que dice se da el paso. Y luego va a ser capaz de, con nuevas imágenes que no ha visto, decirnos qué es eso. Eso va frente a la no supervisada, que como sabéis lo que hace es agrupar por similitud. ¿Vale? O sea, aquí no tenemos que etiquetar, sino que
el sistema decide criterios de similitud. ¿Qué ventaja tiene? Pues que no hay que hacer el tedioso trabajo de encontrar un dataset de imágenes que se tenga que aprender, ¿vale? Y de tenerle que entrenar, sino que él va a clasificar de una forma un poco más rápida, como vamos a ver ahora en algún ejemplo. Y luego, pues bueno, todo esto ha ido evolucionando. Tenemos la idea del semisupervisado. Semisupervisado es una técnica de aprendizaje supervisado, pero en la que nosotros simplemente le damos unas pocas etiquetas, no hacemos el trabajo de tener que generar tantas imágenes etiquetadas, y él ya aprende cómo clusterizar, ¿vale? Cómo crear grupos. Entonces, a partir de ahí, vamos a poder decirle, venga, pues ya quiero que aprendas con este otro gran conjunto de imágenes que no me he hecho el trabajo de etiquetarlas, que seas ya capaz de identificar los objetos de las etiquetas que te he enseñado a reconocer, ¿vale? Con lo cual es, digamos, una forma menos tediosa del supervisado. Y por complementar, pues hablemos del autosupervisado, ¿vale? ¿Qué es el autosupervisado? Pues digamos que el sistema genera, en este caso buscamos una clasificación no supervisada donde va a generar etiquetas artificiales para ir aprendiendo a reconocer objetos, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de imágenes, nosotros le enseñamos diferentes imágenes rotadas de un objeto, ¿vale? Las vamos rotando, él se las va aprendiendo y luego al final acaba aprendiendo a reconocer ese objeto independientemente de la rotación que tenga, independientemente del tamaño que pueda tener ese objeto. Bueno, esas son las basadas en feature, ¿vale? Basados en Deep Learning, pues como hemos dicho, la gran ventaja del Deep Learning es que nos ahorramos tener que buscar primero las features y dárselas al sistema. Él las va a aprender. Tenemos técnicas como la CNN, que es un aprendizaje supervisado, pero también se puede hacer no supervisado, ¿vale? Los ejemplos de no supervisado, los autoencoders, ¿vale? Los autoencoders lo que hacen es un aprendizaje no supervisado. Básicamente lo que hacen es reducir a un espacio latente más pequeño, de vectores más ortogonales, en los que puede aprender mejor, ¿vale? Y va a aprender, en este caso va a clusterizar, nos va a crear, en los que va a intentar identificar los objetos más parecidos, separarlos de los demás. Y luego tenemos la tercera técnica, que son las generativas. En las generativas, ¿qué herramientas estamos ahora mismo investigando y son algo interesantes para investigar si a alguien le interesa investigarlas? Yo tengo lanzados TFMs y TFGs en varias de ellas porque me interesan especialmente. Las autoencoders variacionales, los VAE, ¿vale? Que básicamente son autoencoders, pero que ya no aprenden a clusterizar. ¿Qué es lo que aprenden estos? Esto lo que aprenden ya son las distribuciones de probabilidad. ¿Y qué ventaja tiene el aprender distribuciones de probabilidad? Que luego podemos utilizarlos de forma generativa. Le podemos decir, genérame otras imágenes que sigan esta distribución de probabilidad, esta media, esta variante. Eso no lo podemos hacer con los autoencoders tradicionales. Entonces nos permiten generar. ¿Qué otras formas existen de generar? Pues las GAN, ¿vale? Las GAN, sabéis que tenemos un generador. El generador lo que va aprendiendo es a generar imágenes cada vez más realistas y parecidas a las que ya le estamos enseñando a generar en un dataset, ¿vale? Estamos haciendo un aprendizaje supervisado, pero a la vez hay otro que es el discriminador, ¿vale? Que lo que está queriendo es ser capaz de identificar cuando la imagen que estás generando es una imagen real y cuando es una imagen sintética que te está generando la otra red, ¿vale? Entonces, en ese proceso de competencia lo que van haciendo es aprender cada vez a generar imágenes más realistas, ¿vale? También muy utilizado. Y la tercera, también muy conocida, hay más, ¿vale? Son los modelos de difusión, las diffusion model, que básicamente ¿cuál es la idea básica de esta técnica? Bueno, pues la idea es que nosotros vamos a ir partiendo de imágenes reales, metiéndole ruido gaussiano, el que sea, y el sistema tiene que aprender a restaurar ese ruido que hemos metido. Entonces vamos a enseñar a restaurarlo, primero con poco ruido y después vamos metiéndole cada vez más ruido. Entonces va aprendiendo cada vez a restaurar imágenes más deterioradas, ¿vale? Para que al final es capaz de restaurar imágenes muy deterioradas. Por ejemplo, yo esto ahora lo estoy aplicando a un trabajo de astronomía, entonces es un trabajo en el que lo que se busca es ser capaces de restaurar estrellas, ¿vale? A partir de imágenes captadas por telescopio y lo que le estamos enseñando es restáurame esa imagen. Esto es lo que podríamos hacer con este tipo de generadores, las diffusion model.
Vale, entonces, básicamente, esto es un repaso de la evolución histórica de clasificación, pero aplicado al mundo de la visión por computador. Vamos a pasar un poquito a ver algún ejemplo. Entonces, bueno, a ver, hay muchos ejemplos y me gustaría poder dar varias sesiones y comentar varias técnicas. El objetivo de estas sesiones es hacer algo bastante didáctico y yo creo que esto es algo didáctico, ¿vale? Didáctico porque ayuda a ver cómo se conecta el mundo de la IA con el mundo de la visión por computador. Entonces, vamos a ver un ejemplo de clasificación no supervisada. Ahí tengo justo en el GitHub donde tengo este ejemplo publicado. Y bueno, básicamente, ¿qué es lo que se hace aquí? Bueno, pues aquí se combinan técnicas que son conocidas en este paper. La técnica del incoming clustering, ¿vale? Que sabéis que básicamente lo que hace es separar imágenes, separar en clústeres las muestras de forma que las que tengan una varianza más próxima van al mismo clúster y luego las intenta maximizar la varianza entre clústeres, ¿vale? Combinada con la técnica de PCA, ¿vale? De análisis de componentes principales. ¿Y qué hace el análisis ese? Bueno, básicamente lo que hace es buscar un espacio reducido de vectores que nos permitan representar el máximo de la varianza, ¿vale? Esos vectores que se busca que sean ortogonales son las componentes principales y lo que nos permite básicamente es algo que sea en un espacio multidimensional grande, de 1000 dimensiones, llevarlo a un espacio más pequeño, donde la conclusión de este paper, que por eso es interesante, aunque ya es del 2004, es que nos vamos a poder mejorar mucho el aprendizaje en la clasificación no supervisada. Es un resultado que luego se ha evolucionado, o sea, se ha llevado a otros tipos de algoritmos de clustering más modernos, como por ejemplo a mezclas de gaussianas que te permiten que ya no las clases no sean hubs, sino que sean soft, o sea, que puedes asignarle varias clases a los clústeres, o por ejemplo las técnicas de clustering espectral que trabajan a partir de matrices de similitud, luego buscan los autovalores y bueno, que tienen ventajas como por ejemplo que nos permiten clasificar imágenes no esféricas, o sea, elípticas, ¿vale? Que estén deformadas. Bueno, vale, sí. La esencia de la idea es la misma. Entonces, vamos a verlo aquí con un ejemplo sencillo para que veamos cómo funciona y que realmente es una buena idea, funciona bien. Y ejemplo de aplicación. Entonces, ¿cuál es la idea de este paper? ¿En qué se basa? Bueno, pues ahí lo tengo marcado. Por un lado es la reducción de dimensionalidad, ¿vale? Aplicamos técnicas de PCA y buscamos solamente las componentes que nos expliquen mejor esos vectores, que en este caso son vectores multidimensionales, porque por cada píxel vamos a quedar mismo. Por otro lado, reduce ruido, porque básicamente al quitar las componentes menos importantes, lo que estamos básicamente quitando son las componentes que están aportando más ruido que información. Y luego, una vez que tenemos un espacio denso en el que hemos proyectado esa información, vamos a poder aplicar algoritmos de clasificación, como por ejemplo el Camil o otro de los que os he comentado, y vamos a poder clusterizar esas imágenes y ver si nos las agrupa por similitud. Ese es el objetivo de este paper. Bien, ¿dónde se aplica esto? Bueno, pues esto se utiliza mucho en unas técnicas que son las de CBIR, ¿vale? Content Based Image Retrieval. ¿Qué es lo que hace este tipo de técnicas? Bueno, son técnicas que lo que hacen es buscar imágenes similares a otras que ya tenemos. ¿Vale? Voy a poneros un ejemplo, porque esto se ve muy bien con un ejemplo. Entonces voy a pasar un momentito a mi navegador. Vamos a ver cómo esto lo tiene Google implementado. Vale, es el Google, ¿no? Entonces vamos a subirle una imagen. ¿No? Por ejemplo, imagen. ¿Vale? Y le decimos, oye, quiero que me busques imágenes similares a esta. ¿Vale? Entonces, bueno, pues nosotros seleccionamos la imagen. Déjame seleccionarla. Y le damos a buscar. ¿Vale? Y el sistema nos va a buscar otras imágenes que cumplan con similitud con la que nosotros le hemos dado. ¿Vale? Esto es lo que es el Content Based Image Retrieval. La idea es buscar otras imágenes similares que estén en el mismo clúster que la imagen que nosotros tenemos. ¿Vale? Bien, esto funciona muy rápido y Google nos encuentra millones de imágenes similares a la que nosotros le hemos dado. El tema es cómo funciona tan rápido, ¿vale? ¿Por qué esto funciona tan bien y por qué funciona tan rápido? Entonces, bueno, lo tenemos aquí un poco discutido. La idea es que ellos lo que hacen, o lo que se hace aquí para que funcione rápido, es hacer
la extracción de feature de las imágenes en background, ¿vale? Background feature extraction. Lo que hacemos es las features que utilicen, que se puede ser la textura, el color, etcétera, ¿vale? Las formas, todo eso lo extraen en background, ¿vale? En sus máquinas. Lo mismo pasa con el clustering. Todo el proceso de clustering se hace en background, o sea, todo eso ya está hecho. Cuando nosotros llegamos a Google y le pedimos quiero buscar algo similar a esto, todo ese trabajo que es enorme ya lo han hecho. Entonces, nosotros le aplicamos una query image, decimos, esta imagen, que es esta foto de un perro, que quiero que me busques otros similares, búscame algo similar a esto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que como ya tenemos hecho todos los clusters, solo tiene que calcular las features de esa imagen, se las da y le dice a qué clúster pertenece esto, cuál es el más cercano. ¿Vale? Y vale, pues dan imágenes que estén cercanas a ese integrador. Con lo cual, tenemos un sistema rápido de búsqueda, ¿vale? Pues, se llama Cancer Base y no es una forma de implementarlo con aprendizaje no supervisado. ¿Vale? Vale, son técnicas de aprendizaje no supervisado. Voy a mostraros esta porque, bueno, este ejemplo es un ejemplo de una cosa en la que tengo una publicación que está ya a punto de salir, que queda nada para que salga, así que os la voy a mostrar solo para que veáis cómo funciona esto. Esto es un ejemplo, os lo quiero mostrar, de cómo podemos ser capaces de identificar imágenes similares a una imagen que nosotros ya tenemos. ¿Vale? O sea, yo tengo una imagen. Vamos a coger cualquier imagen. ¿Vale? Y quiero identificar imágenes que sean similares a esta. ¿Vale? Y lo que quiero ahora es, perdón, no identificar similares, identificar el mejor punto de vista para esa imagen. Quiero saber cuál sería el mejor punto de vista. Es un objeto 3D, ¿vale? Veis que es un objeto 3D. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el mejor punto de vista para esta imagen? ¿Vale? Eso es un problema de percepción, ¿vale? Porque es un problema que, de hecho, también de percepción, porque no está claro decir por qué este punto de vista es mejor que este otro. ¿Vale? Os quiero pedir, a ver si alguien podría, simplemente para que veáis el ejemplo de cómo funciona, a ver si hay algún voluntario que quiera venir aquí y dando las teclas del cursor me diga cuál es el mejor punto de vista para estimar. ¿Alguien se anima? Venga. Es solamente una prueba de percepción, no tenéis por qué hacerlo perfecto ni nada, es para que veáis cómo lo hace una persona y cómo lo hace un computador. Bueno, a lo mejor será que se depende. Vale. Elige la que veas. El mejor punto de vista. La pregunta es el mejor punto de vista. Esta de bien. Mira esta. Esta es la imagen que ha elegido. Claro. Bueno, es un tema subjetivo, pero él ha elegido esta, ¿vale? El algoritmo que nosotros proponemos y que está aquí implementado, lo que hace es hace una búsqueda en el espacio de proyecciones posibles del objeto 3D y te dice, bueno, pues desde mi punto de vista, el mejor es esta, ¿vale? Y el tema es, después de haber visto las dos, ¿cuál pensáis que es mejor? Vamos a abrir las dos. Bueno. ¿Esta o esta? Esta es la que ha elegido el computador y esta es la que ha elegido el humano. El computador. ¿Mejor el computador? Sí. Vale, pues ese es el resultado del paper. El resultado del paper, después de hacer muchos experimentos con humanos, hemos llegado a la conclusión de que el computador es capaz de identificar mejores puntos de vista de las escenas que el humano. ¿Vale? Eso está en la parte de resultados. ¿Vale? Y es el trabajo de experimentación, de hacer esto muchas veces con muchas escenas. ¿Vale? Entonces, ¿qué aporta también este paper y por qué lo meto dentro de clustering? Pues porque realmente no se dedica de clustering. Las personas que habéis preguntado tienen características, tenían conocimientos de diseño, porque normalmente un arquitecto pediría una respuesta rápida. No llegamos a hilar tan fino. Simplemente lo que fuimos es buscando personas que quisieran hacer el experimento. No, por eso es la pregunta, porque normalmente a las personas normales no tienen, las personas como nosotros no tenemos mucho criterio de profundidad y cosas de sin embargo los artistas y sobre todo los arquitectos, los civiles tienen una visión de profundidad muy interesante. Si sería interesante también hacer una
corroborar con respecto a Sí, esto. sí, sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. No sé si seguiría saliendo que los algoritmos las encuentran mejores, porque ellos mismos, después la pregunta era, ¿cuál consideras mejor? ¿La que tú has elegido? ¿Cuál consideras mejor? ¿La que has elegido tú o la que tú has elegido? ¿Para qué? Mejor punto de vista, esa es la pregunta, mejor punto de vista. ¿Vale? Podemos profundizar más. Nosotros lo que llamamos mejor punto de vista es el que aporta más información. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esta imagen aporta menos información porque no sabes cuál es el lateral de la puerta. Y sin embargo, esta te ha buscado todos los puntos con la mejor información, incluido las líneas discontinuas de atrás, que te está diciendo existen líneas discontinuas que no se solapan con otras líneas y que te permite ver que por atrás la forma de la puerta es esta, con lo cual la información que está dando es más limitada. Luego estamos hablando de un problema de maximización de información, en el fondo. ¿Vale? Pero bueno, lo podemos ver como un problema de maximización de información. Al final es un problema de buscar el mejor punto de vista. ¿Vale? Bueno, de nuevo, es una técnica que la ventaja que tiene respecto a otras que existen en la literatura es que muchas en la literatura ahora están utilizando técnicas de IA, pero requieren un entrenamiento brutal para conseguir hacerlo, y esta no utiliza técnicas de aprendizaje supervisado, sino no supervisado, o sea, técnicas de clustering, con lo cual es mucho más rápida. ¿Vale? Es una de las ventajas que aporta esta técnica. Bueno, vale, es simplemente por comentar un poquito un resultado que me va a salir, espero, dentro de poco. Vale, pues entonces, hemos visto un poquito técnicas de clasificación no supervisada. Vamos a ver otro ejemplo de cómo se utiliza, cómo podemos utilizar feature para clasificar o para procesar con visión de computador objetos una vez que ya tenemos técnicas de IA consolidadas, ¿vale? Que va a ser el reconocimiento de objetos por contorno. ¿Vale? El problema es, bueno, yo creo que seas capaz de decirme qué es este objeto y quiero que te fijes en el contorno. ¿Vale? Me digas otros objetos que tengan un contorno parecido a este. ¿Cómo se puede resolver ese problema en IA? Bueno, lo primero, terminología. Lo que tenemos arriba se llama silueta. ¿Vale? La silueta es la imagen rellena. No ves lo de derecho, solo ves todo. ¿Vale? Y lo que tenemos debajo se llama contorno. Que es básicamente extraer el borde de la silueta. ¿Vale? Entonces, esta técnica que vamos a comentar, lo que hace es que una vez que tenemos la silueta, vamos a crear una señal que en definitiva es una función que nos describe ese objeto. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues lo que vamos a hacer es que vamos a calcular el centro de masas del objeto que queremos calcular, queremos estudiar. ¿Cómo calculamos el centro de masa? Pues básicamente, si tenemos la silueta, es la media de todos los píxeles que componen el objeto. Es una operación media que nos encuentra el centro. ¿Vale? Y una vez que tenemos el centro, sobre ese centro, lo vamos a transformar en una señal de una dimensión que es la que tenemos abajo dibujada. Es lo que vamos a llamar la signature, porque es la información que vamos a utilizar para ser capaces de reconocer objetos parecidos al que estamos queriendo reconocer. ¿Vale? ¿Qué características tiene esa función, esa signature? Bueno, por un lado, R lo que nos dice es la distancia al centro, ¿vale? Con lo cual, pues si va al centro, pues irá oscilando. Y además es una señal periódica. Si os dais cuenta, damos una vuelta de 2pi y volvemos a obtener la misma señal. Vale. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que podemos hacer un análisis de Fourier. ¿Vale? En el análisis de Fourier, cuando se trata de señales periódicas, utilizamos las series de Fourier, las Fourier series. Cuando se tratara de señales aperiódicas, por recordar, no sé si lo he dicho mucho, pero si son señales aperiódicas, se utiliza la transformada de Fourier. Y básicamente lo que hacemos es describir esa señal en función de coeficientes. Esos coeficientes son números complejos que representan las diferentes frecuencias de esa señal en una dimensión. ¿No? Bien, entonces, como es periódica, evidentemente es periódica, vamos a hacer análisis de Fourier en series. Y además tiene otra característica esta señal, además de ser periódica, es discreta. ¿Por qué? Porque son píxeles que hemos tomado de ese contorno. ¿Vale? Entonces, no vamos a hacer análisis de Fourier, sino vamos a hacer lo que se llama el análisis de Fourier de tiempo discreto, ¿vale? El Discrete Time Fourier Series. ¿Vale?
¿Por qué? Porque el número de muestras que tenemos de esa señal no es una función, son muestras discretas y tenemos un número limitado, ¿no? Ya no son infinitas muestras. Eso implica que no hay infinitos coeficientes como en una función continua. Hay un número limitado, n, número de muestras que tengamos del contorno de la figura que estamos analizando. ¿Lo veis hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Vale? Sí. Bien, se ve, ¿no? Vale, entonces, en definitiva, eso es lo que queremos hacer. Lo vamos a representar en series de Fourier. ¿Vale? ¿Por qué en series de Fourier? Bueno, pues porque aquí vemos algún resultado. El tema es que cuando nosotros hacemos un análisis de Fourier, lo que estamos identificando son señales de baja frecuencia y de alta frecuencia. ¿Y qué pasa? Que las bajas frecuencias corresponden a un promediado de la señal, ¿no? A la media. Mientras que las altas frecuencias, ¿a qué corresponden? A los detalles del contorno. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que si cogemos, por ejemplo, el contorno de la península ibérica y hacemos un análisis en el que luego solo nos quedamos con 5 coeficientes, ¿vale? A lo mejor los 300 que han salido ahí, quedamos 5, ¿vale? Vamos a tener un promediado de la señal, del contorno, ¿vale? Y si lo llevamos a 15, vamos a tener un promediado más parecido al contorno que estamos buscando. ¿Vale? ¿Veis entonces por qué el análisis de Fourier en este caso es muy interesante? Porque realmente quitar coeficientes altos de Fourier lo que nos está quitando son detalles de ese contorno, porque a lo mejor no nos interesa, bueno, esta tiene una pequeña tara, esa bono tiene una pequeña tara ahí, ¿no? Bueno, pues eso a lo mejor lo vamos a querer obviar, no lo queremos aprender, ¿vale? Queremos aprender la forma general de los objetos, de las siluetas. Entonces, básicamente nos estamos quedando en la parte más de alto nivel, ¿no? De baja frecuencia, hablando en el libro de Fourier. Vale, esto está publicado, esto es un paper de investigadores de la Universidad de Stanford, ¿vale? Que lo tienen publicado, y han creado un descriptor para esta aproximación que es el Radio Fourier Descriptor. Entonces, ¿en qué se basa esto? Bueno, básicamente, ¿cuál es la idea? ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, en primer lugar, hay que calcular el centroide de la silueta, la idea que os decía antes. Tenemos una silueta, vamos a calcular su centroide. Una vez que tengamos el centroide, lo vamos a pasar lo tenemos en coordenadas rectangulares, X y Y, ¿vale? Lo vamos a pasar a coordenadas polares, ¿vale? Radio también. ¿Vale? ¿Por qué? Porque queremos operar respecto al centro de esa silueta. Vamos a sacar, bueno, pues vamos a partir de ahí a sacar la signature, o sea, la feature, la característica que queremos que nuestro sistema aprenda y que luego se acaba de reconocer. Y una vez que la hemos sacado, le aplicamos la ecuación de análisis de Fourier. ¿Vale? La ecuación de análisis lo que hace es que le vamos a dar la señal, ¿vale? Esa R de θ, aquí se llama X de n porque son muestras discretas, ¿vale? Pero se refiere a esa señal que hemos muestreado, y nosotros eso, aplicándole la ecuación de análisis, que básicamente lo que hace es multiplicar por una exponencial compleja, donde J es el número imaginario, omega 0 es la frecuencia fundamental, n veces la frecuencia fundamental, y n es la posición en la que estamos analizando la señal, ¿vale? Solo tenemos n muestra porque son píxeles que hemos cogido del contorno, ¿vale? Nos va a crear los coeficientes de la serie de Fourier, las C sub n. Entonces, esas C sub n lo que están representando son, como he dicho, las diferentes amplitudes y las diferentes fases de la señal. ¿Vale? Y ya lo tenemos, el omega 0, o sea, la frecuencia fundamental es 2pi partido el número de muestras que habíamos querido. Vale, ¿esto qué ventaja tiene? Bueno, esto tiene muchas ventajas en esto. El coeficiente 0 a lo que se refiere es a la media de la señal. 0, ¿vale? Cuando tenemos elevado a 0, que es 1, se va, y lo que tenemos es simplemente una operación que nos promedia el círculo. ¿Vale? Según vamos aumentando en frecuencia, vamos cogiendo más las partes de más frecuencia, de más detalle, de esas oscilaciones que se producen en los bordes del contorno. ¿Vale? Entonces, vamos a poder luego eliminar los altos detalles, que veremos que luego no van a poder aportar información, y quedarnos con los de bajo nivel. ¿Vale? Bueno, esa sería la operación en la que vamos a trabajar con esos coeficientes. Y luego los tendremos que reconstruir, porque queremos volver a obtener la señal. ¿Cómo la reconstruimos? Con la ecuación de síntesis. Con la ecuación de síntesis, nosotros le damos a la entrada los coeficientes, los C sub m,
lo multiplicamos por la exponencial, que ahora no está cambiada de signo, o sea, es positiva, y nos acaba devolviendo de nuevo la señal. Reconstruida. Reconstruida significa que si m es menor a n, o sea, no hemos cogido todos los coeficientes, pues va a ser una aproximación de la señal. ¿Vale? La idea que teníamos aquí antes de aproximar la señal. ¿Vale? No nos va a dar una aproximación del contorno, no el contorno. ¿Vale? Que a veces no nos interesa aprendernos todos los detalles, cuidado, overfitting. Nos interesa aprender menos detalles. Bueno, y nada, y recuperamos el contorno. Recuperar el contorno, pues, una vez que ya tenemos ese contorno, lo volvemos a pasar de coordenadas polares a cartesianas y ya tenemos esas coordenadas que queremos recuperar. ¿Vale? Vale. Bueno, ¿y por qué se hace esto? Bueno, esto se hace porque resulta que esto, que lo tienen en el paper publicado, es muy útil. ¿Vale? Es muy útil porque es un descriptor robusto. ¿Vale? En visión por computador, ¿qué se llama un descriptor robusto? Un descriptor robusto es un descriptor que es tolerante a que le apliques transformaciones de diferente tipo, incluidas traslaciones, escalados, rotaciones. O sea, tú no quieres decir, yo no soy capaz de reconocer este objeto porque me lo has rotado. Yo no quiero reconocer este objeto porque me ha cambiado la perspectiva. Quiero ser capaz de reconocer este objeto aunque me lo cambies, ¿vale? Porque lo estoy enseñando a reconocer un objeto, no a reconocerle en una postura concreta. ¿Vale? Por eso es importante el concepto de robusto. ¿Vale? Y estos investigadores comentan lo importante que es el descriptor y por qué es robusto. ¿Por qué es robusto? Bueno, por un lado, eliminamos detalles del contorno. ¿Qué pasa? Los detalles son tuyos. ¿Sí? Al final queremos quitar detalles y quedarnos con la idea global. ¿Sí? Entonces, por un lado, eliminamos detalles quitando coeficientes. ¿Sí? Invarianza a la traslación. ¿Qué significa eso? Eso significa que si tú tienes un objeto, una mariposa, y la mueves de sitio, ¿sí? Te tiene que seguir diciendo la mariposa ahora está aquí, y ahora la mariposa la has movido aquí. O sea, que no dependas de la posición. Cuando tú le das la imagen, él es capaz de encontrarte en cualquier lugar de la escena. ¿Por qué conseguimos eso? Bueno, pues lo conseguimos porque estamos calculando el radio respecto al centroide. ¿Y qué pasa? Que el centroide no influye en la distancia que hay desde el centroide hasta el contorno, hasta el borde. Con lo cual hay invarianza en la traslación. O sea, la función nos va a dar el mismo valor independientemente de donde movamos el objeto. ¿Vale? Eso se llama invariante a traslación. Bueno, también queremos que sea invariante al escalado. O sea, queremos que si el objeto me lo hace más grande o más pequeño, me lo reconozca igual. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues en este caso, lo que está ocurriendo es que realmente los coeficientes no son más que amplitudes, ¿vale? Amplitudes y fases, pero si nos fijamos en el módulo del coeficiente, son amplitudes. ¿Vale? Esas amplitudes, si nos vamos a la ecuación aquí de síntesis, vemos que básicamente están metidas dentro del sumatorio, los c están en un sumatorio, pero podemos sacar un número fuera. Un escalado es es multiplicar por un factor de escalado que podemos sacar fuera del sumatorio, porque todos los coeficientes reciben la misma escala. ¿Vale? Luego, escalar, por ejemplo, a dividir por 2, significa sacar fuera del sumatorio ese dividido por 2 y automáticamente tienes los mismos coeficientes. ¿Vale? Con lo cual, ¿cómo vamos a conseguir la invarianza al escalado? Vamos a calcular el módulo de los coeficientes. No vamos a utilizar el coeficiente, que recordar que es un número complejo, vamos a utilizar su módulo. Bien, conseguimos con esa técnica invariancia al escalado. ¿Vale? Nos va a reconocer imágenes de diferentes tamaños y le va a dar el mismo descriptor. Nos falta la invarianza a la rotación. O sea, si la rotamos, también queremos que sea invariante. ¿Vale? ¿Cómo conseguimos la invarianza a la rotación? Bueno, básicamente lo que estamos haciendo es cambiar las fases de los coeficientes. O sea, estamos empezando a muestrear la señal en una posición u otra a lo largo de un contorno que mide 2. Con lo cual, realmente los coeficientes que vamos a obtener son los mismos. Existe una propiedad que sería la propiedad de desplazamiento en el tiempo, que la tenemos enmarcada, que lo que dice es que si una señal la desplazamos a la posición n0, n sub 0, vamos a tener la misma señal, ¿vale?, en coeficientes de Fourier,
pero multiplicadas por una exponencial compleja e elevado a menos j omega 0 n 0. ¿Vale? Que significa que el n0 es el desplazamiento que hemos hecho, que cuando nos llevamos al dominio de la frecuencia no es más que un cambio en la exponencial. Pero ¿qué pasa con la exponencial compleja? El módulo de la exponencial compleja siempre es 1. ¿Vale? Con lo cual, si le hacemos el módulo, ahí lo tenemos, módulo de la exponencial compleja, estamos sacando un 1. ¿Vale? Estamos quitando esa fase. ¿Vale? Nos estamos quedando con la amplitud. ¿Vale? Eso quiere decir que el coeficiente rotado es igual al coeficiente original. Los coeficientes van a ser los mismos, ahora lo veremos en una demostración. ¿Vale? Lo único, si los hacemos un valor absoluto. ¿Vale? O sea, nos quedamos solamente con el módulo. Y eso ya lo que nos permite es normalizar la signature, que es lo que tenemos ahí. Tenemos una fórmula que está intencionalmente elegida para conseguir todas estas propiedades de robustez, que son que los coeficientes los vamos a hacer módulo y luego vamos a elegir el máximo como denominador de los coeficientes. ¿Por qué el máximo de los coeficientes? Porque lo que estamos haciendo básicamente es en la ecuación de síntesis sacar un número entero, no un número complejo, sino un número entero fuera del sumatorio, que al final, dividiendo por el máximo de ellos, siempre vamos a obtener el mismo, independientemente del tamaño que tenga la escena. ¿Vale? Luego dividimos por el máximo de los coeficientes. ¿Vale? El coeficiente, sus módulos, el máximo de ellos, lo usamos para dividir. ¿Vale? Y con eso ya tenemos una fórmula que nos va a dar el mismo valor, independientemente de lo que hagamos la escena respecto a trasladarla, escalarla y rotarla. ¿Vale? ¿Se ve la idea? Vale, ahí está la potencia de esta técnica. Entonces, ¿qué ventajas tiene esta técnica? Bueno, pues por un lado, abstracción de contorno, que significa que básicamente nosotros lo que queremos es una idea aproximada del contorno. Ahí tenemos con 5 coeficientes en esta silueta, nos sale algo parecido al contorno, ¿vale? Que nos es suficiente para memorizarlo. ¿Vale? Y si le damos más coeficiente, pues sale más detalle. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros queremos buscar en una gran base de datos una silueta, no hace falta buscar con los 30 coeficientes, con muchos coeficientes. Podemos buscar con 5 coeficientes y sacar todos los objetos que son parecidos. ¿Vale? Eso acelera mucho la búsqueda, porque aunque tengas una base de datos grande, solo estás comparando con los 5 valores. ¿Vale? Y una vez que tienes los parecidos a la silueta que estás buscando, es cuando puedes, si quieres, meter un segundo nivel de refinamiento, ¿vale? Por eso se llama búsqueda en 2 etapas, que te permita refinar mejor la búsqueda que estás haciendo. Dentro de los posibles candidatos, el más parecido de todos es este. Bueno, esas son las ventajas. Inconvenientes que comenta el paper, las concavidades. ¿Vale? ¿Qué ocurre con las concavidades en las siluetas? Que cuando hacemos la función radial, nos produce una señal multivaluada, ¿vale? En la que la variable independiente tiene varios valores en la independiente. Y eso nos complica la búsqueda, ¿vale? Porque nosotros estamos aplicando la transformada a una función oscilatoria, que sea función, esto no es función del todo, pero ¿qué es lo que está pasando realmente cuando está multivaluada, como en este ejemplo? Pues lo que está pasando es que estamos promediando varias muestras, ¿vale? En la ecuación aquí de análisis, la X sub n se está leyendo varias veces, y se cogen dos y se promedian, ¿vale? Entonces, eso quiere decir que no te lo va a reconocer perfectamente, ¿vale? Pero sí que te puede hacer una búsqueda aproximada, como ahora veremos en las demostraciones que os voy a hacer, ¿vale? Te puede hacer una búsqueda aproximada de lo que realmente estás buscando, aún existiendo concavidades, ¿vale? El hándicap de las concavidades, ¿vale? Bien, bueno, vale, vamos a verlo un poquito con ejemplos. Estos serán con ejemplos. Os voy a poner algún ejemplo de esto. ¿Vale? Entonces, aquí, bueno, fijaros que básicamente lo que hacemos es coger un contorno, ¿vale? A partir del contorno de la silueta sacamos el contorno, ¿vale? En este caso lo estamos sacando con esta operación de OpenCV que se llama Fine Contours. Y una vez que tenemos los contornos, vamos a calcular la R y la teta. O sea, vamos a calcular, vamos a convertir eso en una señal 1D como la que teníamos. ¿Vale? Y vamos a sacar sus coeficientes, ¿vale? Los coeficientes de Fourier que los tenemos.
Bueno, una vez que tenemos los coeficientes, bueno, aquí hay una propiedad que tienen los coeficientes que tienen simetría hermitiana, que lo que significa es que podemos quitar la mitad de los coeficientes, ¿vale? Porque básicamente lo que tenemos es que el coeficiente késimo es igual al coeficiente n menos késimo conjugado, ¿vale? Entonces, los podemos quitar, ¿vale? Tenemos que normalizar también esto dividiendo por 2, pero en definitiva lo podemos quitar. Y bueno, el tema es, para una silueta cualquiera, nosotros vamos a tener una signature, ¿no? Y vamos a tener los coeficientes que los tenemos aquí pintados. ¿Qué estamos viendo en este resultado que estamos obteniendo? Que casi toda la información está en los coeficientes. O sea, la información de detalle, ¿vale? Llega un momento que realmente no aporta nada, se van a hacer. O sea, no necesitamos todos los coeficientes. Nos vale con, de los 1946, coger unos pocos, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí, ¿vale? Si en vez de coger 1946 coeficientes, cogemos 10 coeficientes, ¿vale? Aquí lo estamos haciendo, y reconstruimos la señal para ver qué forma tiene, ¿vale? Le aplicamos el proceso inverso, sacamos la señal que es lo que tenemos. Tiene una forma parecida a los Estados Unidos, ¿vale? Pero obviamente, si esto lo llevamos al extremo, lo llevamos a 1, ¿vale? ¿Qué pasa si lo llevamos a 1? Un solo coeficiente. Pues tenemos la media. En 1 tendríamos la media, ¿vale? En 25, ¿qué pasa en 25? Bueno, pues pasa que conseguimos más detalle, ¿eh? Para cualquier silueta, ¿vale? Aquí tenemos diferentes experimentos, ¿vale? Para esta silueta, ¿vale? Que tiene mucho detalle, ¿vale? Pero los coeficientes importantes son realmente solo los primeros, ¿vale? Si nos quedamos solamente con 25 coeficientes, pues es una forma parecida. Es la silueta que estamos clasificando, queremos clasificar, ¿vale? Bueno, pues entonces, esto, como veis, es bastante tolerante al tema de los detalles, ¿vale? Esto también tolerante, me has dicho, al tema del escalado. Aquí tengo un experimento, simplemente escoger los coeficientes, dividirlos por 2, ¿vale? Y ver qué pasa. ¿Qué pensáis que pasará si dividimos los coeficientes por 2? A ver, los coeficientes de Fourier, de esa señal, los dividimos por 2. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos sacando fuera del sumatorio un medio, ¿vale? Del sumatorio que tenemos en la señal de análisis. Eso es lo que nos está diciendo, es que estamos reduciendo a la mitad el tamaño, ¿vale? Las distancias desde el centroide al borde, la mitad, ¿vale? Pero mantenemos la misma silueta, ¿vale? Por ejemplo, si rotamos, ¿vale? Experimento, rotamos. Vamos a rotar un ángulo de pi medio, ¿vale? ¿Qué pasa cuando hacemos un desplazamiento? En este caso, lo que queremos es rotar los coeficientes, los queremos multiplicar por una exponencial compleja, de acuerdo a la fórmula de desplazamiento del tiempo que tenemos antes en la diapositiva. Entonces, si eso lo hacemos sobre los coeficientes, sobre la señal en el tiempo, que es la que estamos pintando, o sea, sobre el contorno, lo que va a pasar es que se va a rotar pi medios, ¿vale? Aquí está el efecto, hemos rotado pi medios, se rota, ¿vale? Sin embargo, es importante observar esto. Fijaros que los coeficientes son los mismos. Aquí tengo pintado el valor absoluto de los coeficientes rotados, ¿vale? Fijaros en la forma que tiene. Es la misma forma que hay ahí, ¿vale? O sea, es robusto porque no nos cambian los coeficientes, son los mismos coeficientes, ¿vale? Lo único que los hemos escalado, ¿vale? Los hemos escalado porque fijaros que, bueno, aquí van hasta 80 o por ahí y aquí van al doble, ¿vale? Pero son los mismos coeficientes. Vale. Vale, entonces, esto es un ejemplo de lo que son bueno, esta técnica para... quería mostraros también, porque tengo por aquí más demos, por ejemplo, lo que os comentaba de las técnicas de clustering, ¿vale? Para que veáis esto como... Aquí tengo una demo. El paper este que os decía antes, que utiliza el CAMINS y PCA, ¿qué es lo que hace lo que tengo aquí probado? Bueno, pues cogemos imágenes de letras, ¿vale? Una base de datos de letras, en este caso cargado 66 letras, para no sobrecargar mucho el sistema. Bueno, y lo que vamos a hacer es esas imágenes que son píxeles, o sea, son imágenes si son de 25 por 25, estas letras son vectores de 625 componentes. Lo que vamos a hacer es reducirlo, aquí lo tenemos, a vectores,
¿vale? O sea, vectorizarlo en vectores un D, ¿vale? Con la operación flatten que tiene una línea, nos lo convierte a vectores una dimensión, ¿vale? ¿Qué más hacemos? Lo normalizamos. Normalizar es llevar a media cero varianza 1, ¿vale? Básicamente para que no dependamos de la escala, ¿vale? Yo he dicho que luego hay otras técnicas que sí que permiten trabajar en escala, pero bueno, en este caso está normalizado a Z, ¿vale? Y vamos a aplicar la técnica de PCA y le vamos a decir, mira, quiero que me retengas solamente el 80% de la varianza. Elígeme las componentes principales, los vectores que mejor describen estas letras, ¿vale? ¿Qué conseguimos con esto? Fijaros, aquí están las cuentas. 66 letras de 625 dimensiones, o sea, píxeles, las vamos a llevar a 66 letras de 24 dimensiones, ¿vale? Las más significativas, ¿vale? Él va a elegir las más significativas. Y de hecho, si deshacemos el proceso, aquí está hecho el deshacer el proceso para ver cómo quitamos esa transformación, ¿vale? Y volvemos a mostrar las letras, aquí tenemos las originales de la base de datos, y aquí tenemos con el 80% como lo que nos retiene, ¿vale? Veis que, bueno, ha perdido información, pero mantiene bastante información sobre la forma que tienen las letras, suficiente para poderlas luego clasificar, ¿vale? Esto se puede personalizar. Si aquí le ponemos, por ejemplo, 0,5, ¿no? Pues nos va a sacar un poco más deterioradas las imágenes, lógico, ¿no? Pues vamos a poder seguir clusterizando, ¿vale? Entonces, en definitiva, lo que estamos experimentando es cómo no es necesario retener el 100%, poder reducir la dimensionalidad, que es lo que decía el autor. ¿Y qué ventaja tiene reducir la dimensionalidad? Que vamos a poder clusterizar mejor, ¿no? Era el objetivo. Trabajar con los vectores que aportan más información y olvidarnos del resto, considerar los ruidos, ¿no? Bueno, entonces, eso ¿qué es lo que vamos a hacer aquí ahora? Vamos a aplicarle el algoritmo K-means, ¿no? Que viene hecho por el SciPy, simplemente hay que llamar a la operación que te lo hace, y nos va a decir para las diferentes letras una etiqueta, un clúster al que pertenecen, y el centro y la distancia al centroide, ¿vale? Para cada clúster. Le podemos pedir al algoritmo K-means el número de clústeres que queramos. Por ejemplo, va a decir, quiero que las letras me las agrupes en 2 clústeres, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí. Están clasificadas en 2 clústeres. Él ha dicho, vale, pues de las 2 letras que me has dado, yo voy a diferenciar entre las que están en negrita y las que no están en negrita. Ese es el criterio que ha seguido, ¿vale? Es no supervisado, no le hemos dicho cómo hacerlo. Él ha elegido esto, ¿no? Lógicamente, si aquí cambiamos el valor, ¿vale? Vamos a decirle, venga, hazme 9. En vez de 2, quiero 9 clústeres, ¿vale? Bueno, pues no. En este caso dice, bueno, pues en este caso, a ver, te voy a separar entre estas que parecen escritas como muy a mano, estas que parecen en cursiva, estas que tienen una negrita muy gorda, estas que tienen también una, pero son distintas porque son circulares, ¿vale? O sea, él hace sus propias clasificaciones y acaba haciendo sus agrupaciones. Pero, lógicamente todo esto depende mucho de la K, como ya sabéis, el también depende mucho de la K. Entonces, el tema es que el K tiene que estar muy claro. Por ejemplo, si tú estás clasificando señales de tráfico, pues sabes cuántas señales hay. Si estás clasificando letras del abecedario, sabes cuántas letras hay en el abecedario, ¿vale? Pero necesitas tener el K muy claro, porque si no la clasificación puede ser un poco arbitraria y te puede mezclar cosas, ¿vale? De hecho, aquí, por ejemplo, mezcla cosas. Fijaros que, por ejemplo, esta la ha considerado dentro de las que son de este tipo, cuando están en el tipo. Entonces, si no tienes las clases suficientemente bien identificadas, los clústeres, se pueden producir efectos raros como este, ¿vale? Pero bueno, suponiendo que sí que tengas un problema mejor definido y sepas cuántos clústeres vas a trabajar, no va a pasar. No sé qué tal andamos de tiempo. Me queda. Vale. Como queráis. Esta es la parte un poco más ilustrativa, didáctica. Yo os quería hablar de la investigación, pero si queréis lo podemos dejar para otra vez. Tengo por aquí algunas de investigaciones. Ahora ya quería pasar a la parte de investigaciones, pero bueno, que creo que esto es más importante, porque esto, a ver si alguien se anima a querer conocer un poco más a fondo cómo funciona. Una vez que se sabía, como veis, solo es un tema de buscar un poco cómo hacer representaciones para llegar al mundo de la parte. Vale, sí, hay otra parte que es un poco más técnica que la parte de investigación, pero ya os la contaré otra. Entonces, muchas gracias por haber venido.